y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Sean bienvenidos a la vid verdadera, una iglesia del reino de Dios. Biblia, y vamos a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 6, y vamos a leer únicamente el versículo 4. Le voy a pedir que abra su Biblia, le voy a pedir que busque un lapicero, una pluma, una hoja, y que usted tome notas para que usted pueda recordar mejor, porque especialmente si usted es un hombre. Este mensaje ahora está dedicado a los hombres, a los varones, en especial a los padres. El domingo pasado hablamos de las mujeres, fue exclusivo para las mujeres. Recuerden que dijo el Señor: mujeres de Jerusalén, hijas de Jerusalén, no llorad, no lloren por mí, dijo, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y hablamos acerca del tema de llorando por los hijos, pero antes vamos a ver qué dice Efesios 6:4, cómo dice, todos juntos: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una vez más, todos juntos, por favor, todos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos en este momento y declaramos que a partir de este momento tu Espíritu Santo tiene todo el control absoluto de este tiempo, del tiempo, de las circunstancias, de nuestra mente, voluntad, emociones, de nuestros sentidos y de todo nuestro ser. Pedimos, Señor, que te manifiestes, habla a nuestro corazón. Declaramos abiertos nuestros sentidos, abierta nuestra mente, abierto nuestro corazón para recibir tu palabra. Te pedimos que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que antes ocupe un lugar en nuestros corazones. Señor, reprende al diablo y a sus demonios. En el nombre de Jesús, manifiéstate en este momento y habla a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí pueden sentarse. Hoy quiero hablar acerca de este tema que tiene por título el deber de los padres. Lo voy a pedir una vez más que apunten, recuerden, apunte, saque. Si usted va a usar su celular, que sea para que usted esté apuntando, porque es usted cibernético, porque usted está muy actualizado, pero no sea para que empiece a facebookear, no empiece usted a whatsappear, no empiece usted a instagramear, no. En este momento yo les invito a que hagamos como los discípulos cuando Jesús habló a Pedro, llamó a Simón, hijo de Jonás, a Felipe, Natanael, y dice que al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Ahora necesitamos también dejar las redes, pero sociales, y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día la gente no son pescadores, son cibernéticos. Andan navegando como astronautas, siempre volando por arriba. Tienen que dejar de estar navegando y hay que aterrizar. Es el tiempo de aterrizar ahora y concentrarnos en la palabra de nuestro Dios. El pasaje que leímos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero decirles de que decía que la semana pasada habíamos hablado acerca de las mujeres, que la importancia de que las mujeres se dediquen a llorar, pero no llorar sus calamidades, no ponerse a llorar ahí porque están frente al televisor y llorando por la taranovela, porque están viendo que aquel se fue con la otra y están llorando todas ahí. O que simplemente María, ahí están ahí las simplonas ahí. No de ese tipo de llanto, sino que nos pongamos, o que se pongan las mujeres en la presencia de Dios y llorar con llanto profundo, con llanto, con clamor y llanto. La Biblia dice: vuestra risa se convierta en llanto. Vuestra risa se convierta en llanto. Y dice: convertíos
y vuélvanse, acercaos a Él, y Él se acercará a vosotros, dice la palabra de Dios. Y hablamos de la importancia, el por qué Jesús le dijo claramente, porque vendrían tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos duros, que son los tiempos que estamos viendo. Hoy en día estamos viviendo tiempos críticos en la familia, en la sociedad. La sociedad está enferma porque la familia está enferma, la familia está desintegrada, la familia, el enemigo ha tratado, ha herido a la familia. Y la familia está herida en realidad porque parte de eso es el hombre no ha tomado su responsabilidad como lo que es el hombre de la casa, el varón de la casa, la cabeza de la casa. Quiero decirles que vivimos en un tiempo difícil, la sociedad, la inseguridad que vivimos. Por eso habló la palabra del domingo pasado era esa. Estamos viviendo tiempos difíciles por la inmoralidad que existe, por la corrupción, por la injusticia, por la inseguridad social que vivimos. Y esto de la inseguridad social que vivimos se debe exactamente a una moneda. Se debe a una moneda. A una moneda, todas las monedas tienen dos caras, ¿verdad? Tiene luz, tiene la águila, sol, tiene cara y cruz, como dicen. Bueno, entonces una moneda tiene dos caras. Y como dos caras, entonces hablemos de que la problemática que realmente estamos viviendo en nuestra sociedad se debe primeramente, escúcheme bien, al problema del amor al dinero. El problema no es la corrupción, el problema no es la delincuencia organizada, el problema no es la corrupción moral, no es la corrupción del gobierno, no es el crimen organizado, no es el narcotráfico. Escúcheme bien, esto es una realidad, esto está quitándonos el sueño, esto nos ha quitado la paz, esto ha traído muchos problemas. Pero ¿cuál es la raíz de la inseguridad social? ¿Cuál es la raíz de la corrupción? ¿Cuál es la raíz del crimen organizado? ¿Cuál es la raíz de la delincuencia? ¿Cuál es la raíz de la corrupción en el gobierno? Todo se debe al dinero, el amor al dinero. Porque por el dinero y por amor al dinero están los carteles. Porque por el amor al dinero está la delincuencia organizada. Por eso hay crimen, por eso el gobierno está corrompido por el dinero, porque todo está sobre el dinero. Por eso dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso tenemos crimen organizado. No crean ustedes que eso del crimen organizado, la delincuencia juvenil, no crean ustedes que están ganando unos cuantos pesitos. No, porque realmente saben que hay dinero ahí. En todo el narcotráfico. El narcotráfico, eso es dinero, puro dinero. El gobierno se vende, la corrupción hoy en todos los sectores de la sociedad, todas las instituciones, donde hay deshonestidad, donde hay corrupción, es por el dinero. Por el dinero la gente se vende, por el dinero la gente mata, por el dinero la gente hasta vende su alma al diablo, por el dinero, porque aman el dinero. Por eso no se equivoca la palabra de Dios al decir que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Este es un lado de la moneda. Del otro lado de la moneda, la otra cara, es por causa de la familia, el problema que hay en la familia. Y cuando hablamos de la familia estamos hablando exactamente de que si la familia está enferma, si la familia está en crisis, si la familia está afectada, se debe exactamente, no es culpa de los hijos, no es culpa de la madre, sino toda la culpa la tiene el hombre, lo tiene el varón, porque simplemente el hombre no ha cumplido con su rol, no ha sido responsable. El hombre no ha hecho lo que debe de hacer, porque él es el responsable delante de Dios. Él es el responsable de hacer que las cosas se hagan bien en su familia, en su hogar. Hoy en día hemos visto cuántos hombres que se dedican solamente a estar engendrando hijos, pero no los mantienen. Cuántos padres hoy en día son irresponsables. Algunos piensan que porque están en su casa y porque le dan
le tienen una casa o rentada o que ya consiguieron su casa, piensan que ya es todo, pero no queda ahí, efectivamente, no es únicamente eso. El trabajo de un hombre es proveer y proveer en todos los aspectos, en el aspecto emocional, en el aspecto físico, en el aspecto material, en el aspecto espiritual. La Biblia dice que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Entonces el hombre debe de proveer, el hombre debe de criar, el hombre debe de formar, porque en realidad el hombre es el padre, el hombre es el padre, y la palabra padre viene de la palabra fuente. Nosotros los hombres somos la fuente. Tenemos que iniciar algo, generar algo. Entonces, si hay algo que no está funcionando bien en el hogar, somos nosotros los hombres los responsables. Si nuestra esposa no está bien, porque nosotros somos los culpables. Si nuestros hijos no están bien, somos nosotros los padres los culpables. Y por eso la familia está en crisis, porque el hombre no ha sido responsable. El hombre no ha aprendido a ser cabeza. El hombre no ha aprendido a ser varón. El hombre no ha aprendido a tomar su rol. El hombre no ha sabido dar cobertura. El hombre no ha aprendido a ser pastor de su iglesia, sacerdote de su casa. No ha aprendido a ser proveedor de su casa. No ha sabido cuidar a su hijo, a sus hijos, a su familia. No ha aprendido a hacer lo que debe de hacer, porque no solamente no ha aprendido, sino no ha querido, por su irresponsabilidad, por su apatía. Independientemente de que si creció bajo las faldas de su madre, independientemente si padece de familitis, de mamitis o de cualquier cosa que termine en itis. Entonces el problema es el hombre. El hombre es el responsable de que la familia no esté bien, y por eso es tan importante que hoy nosotros le demos seriedad al mensaje. Porque si allá afuera la gente inconversa, la gente que no se acerca a Dios, la gente que no tiene temor de Dios, no le interesa, no quiere prestar atención. Para él no es importante lo que un hombre como cabeza o el padre esté haciendo. No, ni modos, no podemos forzarlos. Pero nosotros como cristianos sí. Nosotros como iglesia creemos, definitivamente creemos, como iglesia creemos de que definitivamente somos responsables. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Tenemos que prestar atención al propósito de Dios. Tenemos que tomar atención al origen, al propósito de nuestro Dios. Por eso hoy quiero hablar acerca del deber de los padres. Y en este versículo encontramos igual como una moneda. Tiene dos caras. Aquí encontramos en este versículo dos cosas que son importantes. Una es la parte negativa y la otra es la parte positiva. En una parte de este texto, en la mitad de este versículo, dice lo que no debemos de hacer nosotros los padres, y la otra parte del versículo dice lo que sí debemos de hacer. Bueno, hoy, por cuestión del tiempo, no vamos a ver la otra parte, solamente la parte negativa. La parte negativa tiene que ver con no provocar la ira de los hijos. Así dice claramente: y vosotros que, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero para que podamos entender mejor la palabra de Dios, quiero decirles que para poder aplicar, fíjense bien, la palabra de Dios, tenemos que hacer una buena interpretación. Porque, escúcheme bien, hay que hacer una buena interpretación de la Biblia. Hay que saber interpretar la Biblia para que podamos aplicar correctamente la Biblia. Porque no podemos agarrar un texto como un pretexto. No podemos agarrar la Biblia y solamente mencionarla sin conocer muchas cosas. Para poder hacer una buena interpretación de la Biblia, tenemos que considerar algunas cosas, como el contexto de un pasaje. ¿Qué es el contexto de un pasaje? Lo que está antes y lo que está después del texto o del pasaje que estamos leyendo. Y el trasfondo tiene que ver con los asuntos de la cultura, tiene que ver con quién lo dijo, cuándo lo dijo,
dónde lo dijo, quién lo escribió, en qué tiempo lo escribió y para qué propósito, con qué fin se escribió ese libro o se dijo aquello. Y entonces, para ello, tenemos que entender que la carta está aquí, Efesios. Para poder entender, él estaba viendo en un contexto de la cultura romana. Y hay tres aspectos de la civilización romana en la época del apóstol Pablo, en donde tenemos que considerarlo para que hoy podamos nosotros entender mejor el por qué el apóstol Pablo está diciendo lo que dijo. Pero también quiero decirles que los tiempos del apóstol Pablo eran tiempos tan diferentes, obviamente, a los nuestros. Pero aún así, tenemos todavía algunas personas, algunas familias, algunos padres que todavía están actuando en base así como a la antigua, que tienen una cultura a la antigua, que están haciendo una educación a la antigua, que están tratando de educar a sus hijos a la antigua. Y por supuesto de que se está cayendo en un extremo. Del otro lado, del otro extremo, del otro lado de la cara de la moneda, encontramos hoy en día lo que es la realidad. Ya no estamos viendo que haya una presión sobre los hijos, sino todo lo contrario. Hay un descuido de los hijos. Por favor, si usted ve que alguien esté durmiendo, si alguien ya se durmió, voltéelo a ver. Si está dormido, no lo despierte. No lo despierte. Sople nada más así para que siga roncando. No lo despierte. Cuide su sueño, nada más. El diablo, no me sorprenda de que el diablo va a querer adormecer a algunos, como algunos ya se están acomodando, porque no quiere que escuchemos la palabra de Dios. Bueno, les decía que hoy estamos viviendo en el otro lado de la moneda. Hoy en día no hay cuidado con los hijos. Está el abandono de los hijos, el abandono de los padres hacia los hijos. Los hijos hoy en día hacen lo que quieren, entran a la hora que quieren, si estudian bien, si no, ya no hay un cuidado, ya no hay una educación como antes, ya no hay un cuidado especial que debe de haber. No se enseñan valores, no se enseñan principios, no se cuida la moral, ya no hay respeto. Conocemos bien de esto. Pero en el mundo antiguo, los niños estaban demasiado bajo el dominio de sus padres. Estoy hablando del contexto de la época romana del apóstol Pablo. En el mundo antiguo, los niños estaban demasiado bajo el dominio de sus padres. El ejemplo supremo era el caso era la patria potestad romana. La patria potestad romana. ¿Qué era eso? Simplemente la ley del poder de los padres. La ley del poder de los padres. Eso quiere decir la patria potestad. ¿Cuál es la autoridad que tiene un padre? Bueno, bajo la misma, la patria potestad, el padre, escúcheme bien, podía hacer lo que quisiera con su hijo. Cualquier cosa podía hacer con su hijo. Hasta podía venderlo como esclavo si quería. Hacerlo trabajar de obrero en su campo. Inclusive tenía el derecho de condenarlo a muerte y ejecutarlo si quería, porque estaba en su derecho legal. Todo eso podía hacer un padre en ese tiempo. Nuevamente, todos los privilegios y derechos pertenecían al padre, y los deberes eran exclusivamente para los hijos. Los hijos no tenían derechos, no tenían privilegios, solamente eran deberes, solamente eran responsabilidades. Nuevamente, esto debe de estar muy claro. También, por otro lado, existía la costumbre de abandonar a los niños, abandonar a los hijos. Un niño romano corría siempre el riesgo de ser rechazado y expuesto en la vía pública. No crean ustedes que como ahora, de que se aconseja, que se dice. Es más, en alguna cultura como en Estados Unidos, los niños pueden demandar a sus padres si los regañan, si los golpean. Ahí es todo lo contrario. Vean hasta dónde ha llegado
¿Hasta dónde ha llegado hoy la injusticia, la maldad, la intolerancia, los valores? ¿Hasta dónde está confundido, está de cabeza el mundo? Ahí los niños demandan a sus padres. Si el padre se está regañándolos, si está gritándoles, si el padre los llega a golpear, los demandan y le quitan la patria potestad. Hoy es el otro lado. Hoy en día se dice que no podemos nosotros intervenir, no podemos educar a nuestros hijos con la vara, con la corrección, porque hay esta tendencia a irse del otro lado. Pero en aquel tiempo, un niño romano, repito, corría siempre el riesgo de ser rechazado y expuesto en la vía pública, y sin que nadie se metiera, sin que nadie lo viera mal, sin que nadie se ofendiera, sino que era simplemente el derecho que tenía un padre. Otro punto y otro aspecto de contexto de los hijos, de los niños en ese tiempo, es que la civilización antigua era despiadada. Escúcheme bien, era despiadada con respecto a los niños enfermos o a los niños deformes, a los niños con capacidades diferentes. Hoy nosotros vivimos en una cultura en donde se trata de respetar, se trata de darles ciertos derechos, de tratar de igual a los niños con discapacidades o con capacidades diferentes. Hoy en día hay una cultura que se está trabajando, se está creando una cultura para atender, inclusive hoy en día con respecto al bullying. Pues sabemos también que está perseguido o se persigue o se debe de perseguir a aquellas personas que se dedican a maltratar, a burlarse, a hacer bullying de aquellos que están en desventaja. Y aún así, no solamente tienen que ser niños con capacidades diferentes, simplemente porque alguien está gordito, porque alguien está chaparrito, porque alguien tiene alguna cosa diferente, es causa de bullying. Pero en aquel tiempo, un niño enfermizo, escúcheme bien, un niño enfermizo y deforme tenía pocas esperanzas de sobrevivir. Tremendo. Pero ese era el contexto, ese era el trasfondo cultural de aquel tiempo. Muy bien, ahora enfoquémonos a lo que el apóstol, ya pensando en este trasfondo, el apóstol Pablo dice aquí: y vosotros, ¿qué dice? Otra vez, y vosotros padres, escúcheme bien, y vosotros padres. Primeramente quiero decirle que este es un mandato dado al padre, al varón, al hombre, al masculino. No tiene que ver la mujer aquí, la mujer no está incluida. La palabra aquí en el griego es patres, patres, de padres, de varones. No se incluyen las madres aquí. En este versículo no están incluidos las madres, porque a veces la Biblia, cuando habla de padres, se refiere tanto al papá como a la mamá. Pero este versículo definitivamente excluye a la mujer, a la madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta que tenemos que responder. ¿Por qué? Porque simplemente se va a centrar su exhortación en la corrección y la disciplina que, según la Escritura, es a los padres. Es a los padres, a los varones, a quienes les compete administrarla, únicamente a los hombres. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Proverbios, para que entendamos mejor, Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, ¿qué cosa? La instrucción de tu padre. Y luego hace una diferencia: y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces está haciendo la diferencia, está marcando la responsabilidad de uno y luego del otro. Repito, ¿por qué está enfocado el apóstol Pablo? Está enfocando su mensaje, su exhortación a los padres, a los varones, porque se va únicamente a centrar su exhortación a la corrección y a la disciplina, a la corrección y la disciplina que, según la Escritura, es a los padres a quienes les compete. Son nosotros los padres, los varones, los que debemos de educar a nuestros hijos de esta manera, corregir, aplicar disciplina. Hoy en día vemos que los padres no lo están haciendo. Las madres tienen realmente prácticamente toda la responsabilidad.
La mujer es la que los levanta, los baña, los viste, les da de comer, los lleva a la escuela, los va a recoger, viene, ve que hagan la tarea y además tiene que regañarlo, tiene que etcétera. Pero hoy vemos que es difícil, realmente es difícil para una mujer. ¿Saben por qué? Es de notarse que en realidad la madre es la verdadera educadora de los hijos. Es la que moldea. Escúcheme bien. La madre, la mujer, la madre, la esposa, la femenina es la responsable de la educación de los hijos. La madre es la verdadera educadora de los hijos. Es la que debe de moldear el carácter de sus hijos. Mientras que el padre es el responsable de moldear el criterio de sus hijos. Porque no es lo mismo el carácter que el criterio. Imagínense hoy en día donde la mujer está cansada, la mujer está tareada, porque aparte que tiene que trabajar secularmente para ayudar con los gastos de la casa, tiene que atender a los niños y no tiene muchas veces el tiempo para moldear el carácter de sus niños, de sus hijos. Así que imagínense cómo están creciendo hoy en día los hijos sin carácter y sin criterio. Hoy los está formando, escúcheme bien, lo que está formando a nuestros hijos hoy en día es el internet. Son las computadoras, son las iPad, son los celulares, son todo lo que están viendo en el internet. Eso es lo que realmente está formando a nuestros hijos. Pero ¿qué están encontrando ahí? Lamentablemente siempre se busca, hay una inclinación hacia lo malo. Muy raro aquel jovencito que está metido, está profundo metido hacia la ciencia, que esté metido, por ejemplo, cuando alguien que muy poco, hay unos canales en los que tienen cablevisión como el planeta, el mundo de los animales, ¿cómo se llama? Animal Planet. Hay otro que se llama Discovery Channel, ese canal de Discovery, donde hay tantos programas importantísimos para aprender, de investigaciones de la ciencia, importantes temas. Pero hoy deje usted solo a sus hijos y va a saber en qué canal va a estar cuando usted lo encuentre. Van a estar buscando los canales de pornografía, van a estar buscando los canales donde realmente son la carne, lo prohibido, lo que no debe de buscar, porque hay esa tendencia de por sí. La Biblia dice que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre de por sí se inclinó para lo malo. Y hay una tendencia, hay una inercia de la naturaleza pecaminosa a buscar, a hacer todo lo contrario, todo lo que no sirve, todo lo que es basura, todo lo que va en contra de la moral. Eso es la obsesión y la inclinación que tienen los niños. Por eso es a los padres, escúcheme bien, es a los padres a los que les compete esta responsabilidad de educar. Y donde en un hogar donde el padre es responsable, normalmente cuando uno llega a su casa como padre, la mujer, la esposa, la madre, lo primero que hace es, el hombre le puede saludar y dice, ¿cómo están las cosas? Y la mujer dice, bueno, aquí tengo la lista, y comienza a acusar a todos, ¿no? Y los niños escondidos, porque si el padre es un buen padre, él llega a ejecutar, ¿no? Él llega a ejecutar. Muchas veces, ahí es donde entra el problema, porque si el padre no está capacitado, no está educado, si el padre no tiene principios, si el padre no tiene dirección, si el padre no entiende la palabra de Dios, él simplemente agarra el cinturón, agarra el chicote, agarra el palo, la vara y empieza a repartir guamazos por quiera y doquiera, ¿no? Y los hijos lo único que hacen es, no papá, yo no fui, fue Tete, pégale que este niño bonito no fue. Pero el papá dice, bueno, pues a mí me acusaron y va parejo, para que nadie diga aquí va parejo, y reparte parejo, cosa que también es injusto,
Porque hay personas, hay hijos que realmente son inocentes, pero para que el papá calme su conciencia y porque simplemente para acabar rápido, para ir a ver su fútbol, su programa o para ir a dormir, entonces simplemente reparte parejo. Y este es el tema. Las mujeres, en realidad, fíjense bien, esto de el consentido de las madres con respecto a los hijos se halla en Proverbios 1, en la parte donde dice, y de la madre, volviendo a Proverbios 1:8, la segunda parte, ¿cómo dice? Y no desprecies que la dirección de tu madre. Y hay un versículo también en primera de Timoteo, sin perder ahí, 2:15, dice, pero se salvará la mujer engendrando hijos si permaneciere. Este es un versículo un tanto conflictivo, pero no quisiera entrar en esto. Pero la mujer tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad de dar dirección, de moldear el carácter de sus hijos. Ahora, este mandato, por supuesto, este mensaje se dirige definitivamente a los, ¿quién dije? ¿A los quién? Sí. ¿Saben por qué no se le deja a la madre la responsabilidad de darles criterio, formar criterio y de corregir y de disciplinar a sus hijos? Porque las madres tienen una especie así como de paciencia divina. ¿Cómo les cuesta trabajo que una madre le pegue, le eduque, corrija a sus hijos? Ustedes agarran, ven a una madre, tenemos a un niño ya de 2 años todavía usando Clean Bebé, y la mamá no se lo quiere quitar porque no le gusta lavar, para comenzar, no le gusta lavar los pañales. Así que sigue comprando los Pampers, ¿no? Y además porque cuando le tiene que necesidad de tener que corregir al niño travieso, testarudo, birrinchudo y gritón, entonces le dice, ay, pórtate bien, pórtate bien. Y el niño hace su berrinche. Y la mamá dice, ay no, la próxima vez te voy a pegar más duro. Pero ¿cuál duro? Al niño no le dolió nada, porque a la mujer le cuesta, le duele porque siente que su hijo todavía está en su vientre, porque piensa que está en carne viva y todo le va a doler demasiado, ¿no? Entonces la madre no tiene corazón para eso, no tiene corazón. En cambio el hombre sí, ¿verdad? El hombre normal. Sí, estoy hablando del hombre normal, porque hay hombres que ni se asoman en su casa. Hay hombres que al contrario llegan allá y también su mujer se lo pone campeón. Llegan allá y ¿tú dónde andabas? Le sale. Porque cuando el hombre normal le sale la bestia, ¿no? Al hombre normal le sale la bestia. En un momento u otro el hombre tiende a enojarse rápidamente y le sale el monstruo que lleva adentro, la bestia que lleva adentro, y cada bestia tiene una fiera. La mujer es la fiera. Por eso cuando ve el hombre dice, ahí viene la fiera esa. Y cuando el hombre se levanta así dice, ay, ya la bestia esa ya se levantó. Bueno, entonces los padres son más propensos a la ira. Los padres son más propensos a la ira y por eso a veces se requiere tener coraje para tener que educar a los hijos, aunque no se recomienda que tengamos que educar con enojados, con ira. Por eso, pero sí el hombre es el responsable de dar la corrección a los hijos. Así que madres, escuchen bien, las madres, hay algunas que son tan sobreprotectoras de que como sabe que tiene al hombre que corrige, que no se va a medir, que va a usar la faja, que va a corregir, se guardan todo el tiempo los secretitos del muchachito, ¿verdad? No quieren acusarlo porque dicen, ay, si se lo llego a decir, lo único que hacen es amenazar a su hijo o a su hija. Dicen, si no me haces caso, cuando venga tu padre,
Se lo voy a decir. Y si al niño realmente lo han educado, si a la niña la han educado como debe de ser, le aseguro que el niño va a decir: mamá, no se lo digas a mi papá, porque sabe perfectamente que lo van a corregir. Y si la madre ha estado presente cuando se educan a los niños, la primera que grita es la madre, ¿no? Y dicen: no me vuelvas a tocar a mi niño, yo fui la que lo parí, no tú. Pero por eso también están nuestros hijos como están. Tenemos que entender bien que la mujer cumple su papel, pero el hombre también debe de cumplir con su papel, con su responsabilidad. El mandato, ahora, con respecto al hombre, entendamos bien, el mandato es no provocar, no exasperar a los hijos. Escúchenlo bien. El mandato es no provocar. Y vamos a definir qué es provocar. Provocar es encolerizarse junto. Encolerizarse junto. Imagínense, un padre airado provoca a su hijo, lo golpea, le dice cosas y hace que se encolerice junto con él. Ahí están dos molestos, dos airados, dos enojados. Entonces, provocar significa enfurecerse, arder en ira, Y ahí tenemos, esa es una de las cosas que hoy en día los padres, algunos padres lo hacen así. Hay otros, repito, hay otros que de plano ni se asoman en casa. Hay algunos que no toman la importancia de educar a sus hijos. Y los que lo educan o los que educamos, caemos muchas veces en este problema de airarnos excesivamente y golpeamos a los hijos y no nos medimos y estamos enojados castigando o disciplinando a nuestros hijos. Y la Biblia dice: tranquilo, varón, padre, hombre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es exasperar, otra palabra, exasperar. Dice en otro versículo que vamos a ver más adelante, en Colosenses 3, dice: no exasperéis. Ahí está, Colosenses 3:21. Dice: padres, no que exasperéis a vuestros hijos. Hasta ahí. No exasperéis. ¿Qué quiere decir exasperar? De una forma prolongada. No provoquemos a ira y de tal manera que se prolongue, de una forma prolongada, de pleito, de contienda. O sea, no debe haber un pleito que se prolongue, que de tal manera que ofendamos tanto a nuestros hijos, que se prolongue ese momento, que se prolongue esa ira, que se prolongue ese enojo. No, también quiere decir exasperar, quiere decir estimular específicamente hablando la ira. Un padre puede estar provocando, puede estar motivando o estimulando la ira de su propio hijo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué la Biblia dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos? Porque la palabra de Dios nos dice que produce desaliento. Lo dice aquí Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Repitan: para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Entonces, la provocación produce desánimo. Desánimo. Quiero decirles que hay un montón de chicos, un montón de señoritas, de jóvenes, de adolescentes, especialmente los adolescentes, porque es la edad más difícil. La pubertad es la edad más difícil, donde los niños están dejando de ser niños y no son jóvenes, sino están en la etapa de la pubertad, entrando a la adolescencia. Ya esa etapa es la más difícil. Son dos etapas difíciles: la etapa de la pubertad o la adolescencia y la vejez. El de la vejez, porque en la vejez ya nadie te hace caso, ahí te abandonan, ahí nada más, ¿verdad? Eso sí es triste, pero bueno. Y aquí no te entienden, nadie te entiende, ni tú te entiendes. El adolescente no se entiende porque está en esos cambios. Entonces, la cuestión es que debe de cuidarse, de no exasperar, de no molestar, de no encolerizar,
producir en nuestros hijos esa ira, ese odio, porque trae como consecuencia el desaliento, el desánimo. ¿Qué quiere decir desánimo? Desánimo que no tiene ánimo, ánimo de alma, de aliento. Una persona desanimada no tiene ganas de vivir. Una persona desanimada no tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de jugar, no tiene ganas de cantar, no tiene ganas de producir, no tiene ganas de hablar, no tiene ganas de nada. Y hay un montón hoy en día de jóvenes que hoy podemos estarlos acusando, lo podemos estar encasillando, y decimos muchas veces: ¿por qué creen ustedes que hay muchos jóvenes que pertenecen al grupo de los ninis? A estos jóvenes que ni trabajan ni estudian, y ahora ya no solamente son ninis, sino ahora son ni estudian ni trabajan, y ahora ni quieren vivir. Y por eso se vuelven emos, se vuelven emos y emas, y se ocultan, se meten en el ocultismo, y comienzan a dejar de comer. Y por eso viene la anorexia, y se viene todo esto, y quieren desaparecer, quieren morirse. Entonces ni trabajan, ni estudian, y ni quieren vivir. ¿Pero por qué? Porque están desalentados, porque han perdido todo ánimo de vivir, de producir, de ser prósperos, de estudiar, de trabajar, de avanzar, de ser alguien, porque simplemente estos jóvenes no tuvieron carácter, no tuvieron criterio, porque estos jóvenes fueron maltratados, porque simplemente el maltrato no es solamente hablar mal de ellos, es estarlos enjuiciando y estarles gritando, sino simplemente el no hacerles caso, el de no me importa, como si no estuvieran viviendo, como si no estuvieran en casa. No me importa, haz lo que quieras, vive como quieras, no te importo. Papá, necesito hablar contigo, no tengo tiempo. Mamá, no tengo tiempo. Papá, no entiendo. Papá, no tengo dinero. Papá, no estoy aquí. Papá, no puedo. Papá, estoy cansado. Papá, no hay papá. Y ni papá. Por eso los hijos están desanimados. En la administración de esta disciplina hemos de tener nosotros los varones, los padres, mucho cuidado de no excedernos, porque los efectos psicológicos en los hijos pueden ser desastrosos. Tenemos que tener cuidado. Llama la atención que Pablo repita sus órdenes, su forma algo más completa en Colosenses. Fíjense, aquí en Colosenses 3:21 dice que no debemos desesperar a nuestros hijos para que no se desalienten. Este es el versículo 25. Fíjense, el contexto es el 21. El contexto de lo que está antes. El versículo 25 dice: mas el que hace injusticia recibirá ¿qué? Injusticia. La injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Estaba hablando el apóstol Pablo de los hijos, de exasperar, de provocar a ira a los hijos, y estaba poniendo la injusticia como parte del problema de exasperar a los hijos. Por eso un escritor, un comentarista de la Biblia dijo que la plaga de la juventud es el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado, fíjense bien, esta es la plaga de la juventud. Hoy vemos que el desaliento que puede proceder, el desaliento viene en consecuencia de una crítica, de una censura continua o de una disciplina demasiado estricta. Por eso tenemos que tener cuidado. Estamos hablando de aplicar disciplina, de corregir a los hijos. Pero el problema hoy en día es que no hay disciplina, no hay corrección. Los que lo hacen mal, y que son muy pocos los que lo hacen, y los que lo hacen, repito, lo hacen mal, lo hacen enojado, y muchas veces, lejos de ayudar a sus hijos, los apachurran, los aplastan, los hacen poca cosa, en otras palabras, como dice la Biblia, los desalientan, les quitan razón, los hacen inútiles. Entonces, el desaliento que puede proceder de una crítica, fíjense, de una crítica
y una censura continua de los padres que dicen: ya ves, tú no haces nada bueno, tú no eres buen estudiante, tú eres un tonto, tú eres un estúpido, tú eres igualito que tú. Bueno, las madres muchas veces tienen ese defecto, error grave de decir: te pareces a tu padre, igualito a tu padre. Y no lo están diciendo porque esté bonito, sino por lo terco, lo testarudo, lo cabezón, lo flojo, lo apático, lo terco, lo desobediente. Y le dicen: te pareces tanto a tu padre. El verbo del versículo de Efesios 4:26, Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjense bien, el verbo aquí, enojo. No se ponga el sol sobre vuestro ¿qué? El nombre enojo, de la misma raíz, está presente. Está presente. Este enojo, cuando dice que no debemos de provocar a ira a nuestros hijos, es la misma raíz, está en presente. Lo cual indica que si alguna vez se les escapa alguna explosión de mal genio a los padres, si a nosotros se nos pasa la mano, explotamos, nos enojamos, nos airamos, tenemos que tener cuidado de no insistir en causar un enojo desmedido a los hijos, sino que tenemos que tener control. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Tenemos que tener cuidado. O sea, muchas veces airarse no es pecado, sino el pecado consiste cuando no nos controlamos, cuando nosotros cometemos, cuando ya estamos dando el lugar a cosas mayores. Dice: airaos, pero no pequéis. O sea, te puedes enojar, pero no cometas la tontería de pecar. Y pecar es recuerden que toda injusticia es pecado. Y si nosotros podemos estar pecando contra nuestros hijos cuando estamos siendo injustos con ellos, cuando estamos poniendo cargas sobre de ellos que no deben encargar, cuando estamos demandando sobre de ellos cuando no les corresponde, cuando estamos exigiendo de más cuando nosotros no hemos cumplido, cuando nosotros estamos queriendo exigirles que den más cuando no hay capacidad o no hay simplemente la atención que se requiere para que puedan producir, etcétera. Por eso dice: tenemos que tener cuidado, tenemos que tener control. Una obediencia que se impone a base de palos. Escúcheme bien, porque a veces nosotros somos muy literales y agarramos lo que nos conviene. La Biblia dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su padre y a su madre. Y agarran la vara y pum, se la revientan, se la parten ahí encima del niño. Pero nunca le da amor, nunca le da atención al niño, nunca le da provisión al niño, nunca le da caricias, nunca le da abrazo, nunca le da beso, nunca lo afirma. Pero sí es bueno para soltarle la vara. Y tienes que hacer esto porque tú estás aquí para obedecer. Y si no obedeces, aquí te parto la madera en tu espalda. Una obediencia que se impone a base de palos no puede producir buenos efectos. Pues los niños, escúcheme bien, los niños tienen un gran sentido de la justicia y del amor, y saben cuando a los mayores se les va la mano. Ellos lo saben muy bien. Y estoy hablando no de muchachitos, estoy hablando de niños. Los niños perciben, los niños tienen esa capacidad de saber, saben cuando hay amor, saben cuando hay amor. Yo tengo la bendición de que muchos niños me buscan, muchos niños me aceptan, muchos niños me abrazan. Yo amo a los niños, me gustan mucho los niños, me identifico con los niños. No sé si porque son los únicos los niños que me entienden, no sé si son porque estamos del mismo tamaño, no sé, pero es una bendición estar con los niños. Y los únicos niños que no me soportan son aquellos que tienen problemas espirituales. Ahí me doy cuenta. Esos niños, yo rápido pongo la mano, y cuando yo le pongo la mano a un niño y comienza a cabecear como chivo así, trae problemas espirituales. Y ahí le digo: ese niño necesita liberación.
los papás se molestan. Sí, porque en cambio un niño que está sano, que está bien, los niños me sonríen, ven, no porque no me ven y se alegran, ven y me sonríen, pero no es a mí, sino están viendo mi ángel. Ven mi ángel. Entonces son del reino de Dios. Recuerden que la Biblia dice, de los tales es el reino de Dios. Yo tengo un ángel y ese sí está grande, no como yo. Gracias a Dios que me puso uno grande. Y ellos ven mi ángel. Ellos ven mi ángel y se gozan los niños. Pero déjenme decirles que hace algún tiempo, bueno, hace muchos años, hace unos varios años ya, mi hijo Israel estaba en los brazos, estábamos en otro lado, no digo dónde, pero en los brazos tenía a mi hijo y nosotros estábamos chuleando a nuestro hijo cuando llegó un miembro de la iglesia, un líder de la iglesia. Y cuando vimos que teníamos a nuestro hijo, y bueno, normalmente pasa eso, ¿verdad? Para nosotros los padres, todos los hijos están bonitos. Todos los hijos están bonitos, pero para otros no. Para otros parecen ratones, parecen perritos rabiosos o sarnosos. Pero bueno, la cosa es que mi esposa y yo estábamos con nuestro hijo. Bueno, nuestro hijo es guapo, gracias a Dios. Y ya se imaginan cómo estaba de niño, mucho más hermoso. Bueno, el asunto, creo que estábamos exagerando con nuestro niño, el amor y el cariño. Cuando aquel hombre veo que me queda mirando y como que se da cuenta que lo descubrí, se dio cuenta que yo percibí su mirada y entonces él se dio cuenta que yo lo descubrí y entonces él cambia así su manera de ser y entonces y agarra y me dice, déme al niño para que yo lo abrace, déme al niño como para que yo me calmara porque se dio cuenta que lo miré y yo sé discernir, yo conozco la mirada de la gente. A estas alturas uno ya sabe cuando la gente tiene una mala vibra, ¿no? Como dicen. Entonces, sí, como no, le di a mi niño y cuando agarró a mi niño, entonces él no me di cuenta, pero volteó a ver a mi hijo y mi niño gritó cuando lo vio, se asustó. Y entonces yo agarré y le dije, dame a mi niño, dame a mi hijo, tienes mala leche tú, quién sabe qué. Me enojé porque mi hijo percibió la sangre pesada de esa persona y asustó a mi hijo con la pura mirada. Y el abrazo quizás le apretó, le pellizcó, quién sabe, pero gritó mi hijo. Porque hay de todo en la viña del Señor. Los niños tienen esa capacidad de sentir el amor y también la injusticia y las malas vibras que hay, las malas, cuando hay una mala intención en la vida de los demás. Entonces, los niños saben perfectamente. Déjenme decirles que hace unos días estaba platicando con alguien, me pidieron a alguien, estaba platicando una madre, una familia, estaban ahí platicando conmigo y me estaban preguntando y me decían, oiga, ¿por qué? Dígale algo, porque tiene un niño que está siempre molesto, siempre está triste, molesto. Y en eso estaba el niño y lo llamé, le digo, ven aquí, ven aquí. Y él se acercó y lo abracé y le dije, ¿estás molesto? Me hace así, muy bien. Le digo, si estás molesto es por algo, ¿verdad? Me hace, muy bien. ¿Y por qué estás molesto? Y voltea a ver a su mamá y hace. No habló, pero solamente dijo, ella es la culpable. Los niños saben cuando nosotros, ¿y saben cuál era todo el asunto? Es que simplemente no había la atención para ese niño. Y cuando nosotros no estamos atendiendo a nuestros niños, definitivamente ellos lo sienten. Los niños se sienten desamparados, los niños se sienten despreciados, se sienten rechazados, como que no les importa. Y ahí es donde el diablo se aprovecha de todo eso para meterles la maldad a nuestros hijos y sobre todo desanimarlos, quitarles el ánimo, quitarles aliento, quitarles vida, quitarles propósito. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de cómo nosotros aplicamos la disciplina y cuando nosotros no estamos dando el afecto y estamos actuando de manera incorrecta. Y para terminar,
quiero decirle rápidamente 3 maneras de ser injustos. Porque hablamos de la injusticia y podemos ser injustos con nuestros hijos y no podemos. Cometer injusticia con nuestros hijos es provocarlos a ira y es desanimarlos. Pero hay 3 maneras de ser injustos rápidamente con los hijos. Una de ellos es que simplemente podemos olvidar que las cosas tienen que cambiar, que las costumbres de una generación no son las de la otra. Y muchas veces nosotros los padres seguimos viviendo en los años de donde nacimos, de donde venimos. Imagínense que un padre casi de tercera edad se le ocurre, pues quedó viudo, por ejemplo, y se volvió a casar y a sus 60 años es padre. Imagínense, ese hombre nació en 1500, no sé cuántos. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero es un sobreviviente de la Revolución Mexicana. Entonces, imagínense cómo era la cultura de aquel tiempo, cómo era la educación de aquel tiempo, cómo todo ha cambiado. Ahora no es lo mismo. Han cambiado, cambian los tiempos, cambian las culturas, cambia la moda, todo cambia. Lo único que no debe de cambiar es la palabra de Dios. Los principios de la palabra de Dios no cambian, pero tenemos que aprender a aplicar correctamente la palabra de Dios. Una madre detuvo a su hija pequeña para que no hiciera algo diciéndole, y le dijo así: cuando yo tenía tu edad no me dejaban hacer eso. Y la niña, como siempre los niños son bien literales, y la niña le respondió: pero mamá, debes recordar que tú vivías entonces y yo vivo ahora. Así le respondió simplemente. Tú vivías, ella lo dijo, cuando yo vivía. Y le dije: tú vivías, ahora yo vivo. Ahora son nuestros tiempos. Los padres pueden causar un daño inmenso olvidando que los tiempos cambian, las costumbres se transforman. Y no podemos estar tratando de educar a nuestros hijos con costumbres ya antiguas, aunque no por eso tenemos que entender que frente a esos cambios culturales, nosotros tenemos que mantenernos en los principios de la palabra de Dios. Podemos también practicar un control tan estricto que se torne en un descrédito para la misma educación de los hijos. Escúcheme bien, repito esto: podemos practicar un control tan estricto que se torne en un descrédito para la misma educación de los hijos. He tenido la bendición de aconsejar a muchos jóvenes en los años que tengo de estar pastoreando, y la mayoría de los jóvenes que vienen pidiendo un consejo conmigo es que casi todos coinciden en que están decepcionados de sus padres, y la razón es porque mi padre, mi madre no tienen confianza en mí. Mi padre y mi madre no creen en mí, no creen que soy capaz, no me dan permiso para esto, no me dan permiso para lo otro. Que sí es cierto que tenemos que tener medidas en nuestros hijos, es cierto que tenemos que cuidarlos, pero no sobreprotegerlos, porque es triste que hoy en día hayan padres que a sus hijos no les dejan ir ni a la esquina para comprar allí en Oxxo, y su hijo ya es un adolescente, pero tiene miedo que le vaya a cruzar un perro encima. Miren que yo estuve en una iglesia anterior donde había una muchachita, una adolescente, y que estaba en la iglesia, era miembro de la iglesia, pero me llamó la atención que cada vez que yo quería saludarle, ella escondía su mano, y yo lo quería, y yo la abrazaba así, pero se hacía para atrás. Bueno, yo siempre pensé que esa niña yo le caía mal o tenía miedo, no sé qué, y yo le decía: pero ¿por qué tienes miedo? No, me acercaba y se iba para atrás. Bueno, no vayan a pensar que le quiero hacer daño. Y lo que por fin descubrí, que ella no me saludaba porque su mamá le había dicho que no le diera la mano a ningún hombre porque iba a quedar embarazada. Imagínense, en pleno siglo XX. Estábamos en el 20, creo, todavía, o yo estaba en el 21, ya no recuerdo. Pero la niña no quería saludar a nadie porque su mamá le decía: no le des la mano a ningún hombre porque te van a embarazar. Y era una adolescente ya, una señorita casi. Imagínense que hoy nosotros tratemos de educar a nuestros hijos con ciertos complejos, con cosas como estas, con actitudes como estas, con costumbres como estas, con ciertos paradigmas como estos, con ciertos tabús como estos. Y
Yo me di cuenta ahora que tuvimos el retiro de sanidad interior con los niños y los maestros estaban tratando de decir cómo digo esta palabra y el niño le respondía. El niño le decía, así se dice. Ay, los niños estaban más. Ellos están, no les espanta nada. Los maestros están espantados, ¿cómo se los digo? Y los niños, así se dice, maestra. Así es verdad. Son otros tiempos. Es otra época. Los que necesitamos cambiar somos nosotros. Tenemos que conocerla. Tenemos que conocer el mundo en que vivimos y el mundo en que viven nuestros hijos. Y si nosotros nos aferramos al pasado, a las costumbres pasadas, no, es que tu abuela, tu abuelo y tu abuela me educaron así. Y hace como un siglo que murió la abuela. No podemos tener un control de esa manera. No es lo mismo educar a nuestros hijos en una población pequeña. No es lo mismo que estarlos educando en una ciudad como Cancún, en una ciudad donde ya hay más de 1 millón de personas o donde hayan millones de personas. No es lo mismo quererlos educar. No se puede. Podemos olvidar el deber de estimular. Podemos olvidarnos el deber de los estímulos que necesitan nuestros hijos. Y eso es una manera de cometer injusticia. Cuando nuestros hijos no nos damos cuenta de la importancia de que los tenemos que afirmar, que tenemos que estimularlos, que tenemos que decirle, mira mi hijo, tú sí puedes. Tú sí puedes. Tú eres un campeón. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes la gracia de Dios. Tú tienes el poder de Dios en tu vida. Además cuentas conmigo. No importa, si te fallaste, levántate, te caíste, levántate y sigue. Cuentas conmigo, yo estoy contigo. No, si fallaste no importa, si reprobaste no importa. Pero qué triste es que de repente somos tan negativos. Somos tan negativos y lo digo por experiencia. Porque la gente que es tan de los que perfeccionistas, como yo y a ustedes, algunos de ustedes sabrán que cuando somos muy perfeccionistas, nada a veces nos parece bien y siempre queremos perfección. Y más que otra vez por ahí a nuestros hijos, a mis hijos, que de repente yo les decía, no quiero ver aquí estas materias que bajaste, que reprobaste, porque entonces vas a conocer mi ira. Y amenazando a los hijos, ¿no? Y de repente los hijos se esforzaban y llegaban contentos porque habían subido las calificaciones en algunas materias, contentos, esperando el momento para llegar y decirnos que habían subido y habían logrado una mejor calificación. Pero como somos perfeccionistas y solamente estamos viendo los errores, no vimos los 10, los 9, vimos los 7 y los 6. ¿Y esto qué? Y hay una injusticia, porque lejos de levantar el ánimo, de estimularlos, lejos de que le digan, ay, mijito, pues qué bien, te esforzaste, definitivamente veo buenas calificaciones, avanzaste aquí. No, sale ese hombre, esa bestia, no. El monstruo. Esa es la injusticia de la que tenemos que cuidarnos. De no cometer injusticias, no dando estímulos a nuestros hijos. Y tenemos que entender la importancia, según Pablo, los hijos. Escúcheme bien, con esto termino. El apóstol Pablo nos dice que los hijos deben de honrar a los padres. Lo dice la Biblia así. Los hijos deben de honrar a los padres, pero los padres nunca debemos de desanimar a nuestros hijos. Nunca debemos de desanimar a nuestros hijos. Cuanto mejor es un padre, escúcheme bien, cuanto mejor es un padre, tanto más evita el peligro de desalentar a su hijo. Un buen padre no desalienta a sus hijos. Los padres deben dar disciplina y estímulo por partes iguales. Debemos de disciplinar, sí, pero también debemos de estimular. Debemos de estimular, pero también debemos de dar disciplina, pero eso
lo vamos a ver el siguiente domingo. Vamos a hablar sobre la parte positiva y cuál es la parte positiva. Pero hoy solamente el Señor quiere que entendamos, como de la primera cara de la moneda, la parte negativa. No podemos nosotros darnos el lujo. No podemos continuar nosotros siendo como somos. Por un lado, siendo pasivos, que nos importe un bledo nuestros hijos, no haciendo caso de nuestros hijos, no educando, no proveyendo, no hablando, no aconsejando, no estimulando, no impulsando, no educando, no hablando, no formando criterio en ellos. Por un lado no hacemos nada de esto. Y por el otro lado, si lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo de manera grotesca, de manera airada, de manera incorrecta, injusta, y lo único que estamos nosotros logrando es sumarle hoy en día a la problemática que vive nuestra sociedad. Y que nuestros hijos sean uno más del montón, que nuestros hijos solamente sean estadística. Pero es tiempo de levantar una nueva generación. Es tiempo de levantar una nueva niñez. Es tiempo de levantar una nueva adolescencia. Es tiempo de levantar a los jóvenes, a las señoritas. Es tiempo de levantar una nueva generación. Y comienza con nosotros los padres. Que cambiemos de nuestra mentalidad. Que cambiemos quitemos esos paradigmas. Que cambiemos y quitemos esos tabús que hay en nuestra vida. Y que nosotros asumamos con responsabilidad el deber que tenemos como padres. Somos progenitores, somos padres, somos la fuente de la provisión que nuestros hijos necesitan. Somos los responsables. Nosotros tenemos la capacidad, nosotros tenemos la bendición, nosotros tenemos la encomienda, nosotros podemos cambiar el futuro de nuestros hijos. Nosotros podemos hacer un contrapeso a la sociedad actual en que vivimos, si nosotros asumimos con responsabilidad lo que Dios ha puesto en nuestros hombros. Yo les invito en el nombre de Jesús para que hoy, independientemente de cualquiera que sea tu condición, escúchame bien, yo quiero hacer un llamado. Si no tienes hijos, no importa, pero tú eres un padre. Si no tienes hijos, lo vas a tener. Si no tienes hijos, lo vas a tener. Si eres en este momento un padre que apenas está iniciando, tienes un hijo recién nacido, no te veas como el hijo, no te veas como víctima, en otras palabras. Vete ya es tiempo que te veas como el padre responsable, donde nos debemos de comprometer hoy delante de Dios para que podamos educar correctamente a nuestros hijos. Cuando menos que nosotros nos propongamos hoy trabajar para no desalentar a nuestros hijos, para no provocarlos a ira, sino que nosotros los podamos realmente educar con amonestación del Señor. Que podamos criarlos en amonestación y en la disciplina del Señor. Pero eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Inclinemos nuestros rostros. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta confrontación. Te damos gracias por esta exhortación. Te damos gracias por este llamado de atención. Te damos gracias por mostrarnos el camino correcto, el camino de la justicia, de la rectitud. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que hoy puedas tocar el corazón de cada hombre, de cada padre aquí presente. Que podamos ser responsables, que podamos hacer cuentas contigo, Señor. Que hoy podamos ser honestos, Señor. Que podamos ser honestos contigo. Que hoy podamos ser honestos con nosotros mismos. Que hoy podamos reconocer, seamos humildes para reconocer nuestras fallas, nuestros yerros, nuestros pecados, nuestros errores. Que podamos reconocer y aceptar nuestra debilidad. Y que hoy podamos con valentía asumir nuestra responsabilidad que tenemos de atender a nuestros hijos. Aún, Señor, cuando ya estemos grandes, aún cuando nuestros hijos
ya sean padres, que podamos nosotros entender que nunca es tarde para cambiar y nunca es tarde para seguir bendiciendo, para seguir influenciando a nuestros hijos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, termina tu obra. Te pedimos que, Espíritu Santo de Dios, en este momento puedas convencer a cada hombre, convence a cada padre, a cada varón, convéncelo, Señor, para que ellos tomen una decisión, para que hoy reconozcan, para que hoy nos humillemos o reconozcamos, podamos confesar, podamos renunciar, podamos comprometernos, comencemos, que tomemos la decisión de alinearnos con tu palabra, con tus principios, con tu mandamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Sigan orando. Yo quiero hacerte una invitación. Yo quiero hacerte una invitación. Hoy es necesario que reconozcas. Vamos a reconocer. Yo no sé cuál es tu condición. Puede ser que has sido un padre totalmente iracundo, injusto, prepotente. Un padre que ha violentado a sus hijos, ha desanimado a sus hijos por causa de cómo reacciona, con mal genio, mal carácter. O puede ser que has sido un padre irresponsable, un padre pasivo, un padre donde no has provisto, donde has desanimado y desalentado a tus hijos porque simplemente no has cumplido con tu papel como progenitor, como proveedor. Cualquiera que sea tu condición, yo te invito en el nombre de Jesús para que hoy reconozcas, que seas honesto, sé sincero, sé humilde. Si quieres venir al frente, pasa al frente. O si quieres ponerte de pie en tu lugar, yo te invito en el nombre de Jesús para que hoy nos arrepintamos, para que hoy le digamos al Señor que aceptamos su exhortación y que estamos dispuestos a cambiar. ¿Hay algún valiente aquí? ¿Hay algún hombre que sea humilde? Un hombre que sea capaz, que sea valiente. El valiente es aquel que reconoce. El verdadero hombre es aquel que reconoce su yerro, reconoce sus debilidades, que reconoce que necesita ayuda. Usted necesita la ayuda de Dios. Usted necesita alinearse con Dios. Usted no puede darse el lujo de seguir lastimando a sus hijos. Usted no puede unirse al enemigo para seguir destruyendo la vida de sus niños, de sus hijos. Es el momento para que hoy, y si tú eres un hombre casado o eres un hombre recién casado y todavía no tienes hijos, de todas maneras te invito a que te comprometas. No te veas como víctima, vete como el padre. Eres un padre. Tú tienes la capacidad de procrear. Y si no es el momento para que le digas: Señor, yo quiero un hijo. Yo quiero hijos, Señor, y me comprometo desde este momento para educarlos correctamente en tus caminos. Señor, yo quiero ser parte de tus propósitos. Yo quiero ser parte de esa nueva generación de padres que están cumpliendo con su rol correcto, que están cumpliendo con su papel correcto. Yo quiero ser parte de esa nueva generación de padres que asumen su responsabilidad con honor.